¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, dicen. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas. No se olvidará, por favor, presentar la documentación, certificados si tal vez estamos debiendo en la institución. De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la ilustración, ¿no? Como ustedes saben, la ilustración prácticamente fue un movimiento cultural, político, filosófico, en donde prácticamente se enfocaron en el conocimiento o la razón, ¿no? Por ende, la ilustración también es conocido como el siglo de las luces, que fue una época en donde el conocimiento, las leyes, las normativas, aparece también lo que se conoce hasta el día de hoy como el método científico, en donde grandes pensadores contribuyeron aplicando nuevas normativas, nuevas leyes directamente para mejorar la sociedad en general, ¿no? Particularmente fue entre los años, entre el siglo XVII y XVIII. La ilustración. Ayúdeme, por favor, el señor o la señorita. Regálenme un segundito, por favor. Me ayuda, por favor, la señorita Yesenia, por favor. Listo, Liz. Bueno, ilustración. Se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política, que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos. Los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ello siglo de las luces. Excelente, muy bien. El siglo de las luces, ¿no? Miren, por ejemplo, acá podemos identificar que su punto, sí, de origen fue en Europa, ¿no? Eventualmente fue la difusión de nuevas ideas, de nuevos conocimientos y sobre todo también tuvo un gran alcance en el siglo XVIII, ¿no? Especialmente la ilustración prácticamente estaban encaminados por la élite de aquellos años, ¿no? Vamos, siguiente diapositiva. Me ayuda, por favor, la señorita Anabel, por favor. Ya dice. En toda Europa se habla de que se estaba viviendo en la época de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar el caduco antiguo régimen. Bajo el demonio de la razón, el hombre se planteaba nuevas interrogaciones, desprecia el pasado, reniega de las viejas creencias, enfrenta las doctrinas inamovibles de la Iglesia y se vuelve hacia nuevas formas de pensamiento con la intención de iluminar sus conocimientos. Por ello, el siglo XVIII se conoce como siglo de las luces. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, entonces, directamente acá aparece lo que son algunos términos, ¿no? Por ejemplo, la ilustración, época de las luces, hombres iluminados por la luz de la razón, ¿no? Ahora, prácticamente aquí se da un fortalecimiento al conocimiento, dejando a un lado directamente lo que es el dogmatismo religioso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la fe?
¿Qué será la fe? La creencia que tenemos en algo. Excelente, muy bien, la creencia que nosotros tenemos en algo, ¿no? La razón. ¿Qué será la razón? La razón es el cúmulo de conocimientos, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos interpretar de que la razón predominó poco a poco sobre el dogmatismo religioso, ¿no? Aquí directamente establecen lo que son parámetros en base al ser humano, tratan directamente de no caer lo que es en el dogmatismo religioso y sobre todo directamente buscan crear nuevas normativas, ¿no? Uno de los célebres personajes de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, él decía que los seres humanos estamos compuestos por dos formas, ¿no? La primera, la fe, y la segunda, la razón, ¿no? Él decía que gracias a Dios nosotros tenemos lo que es el conocimiento, ¿no? Por ende, pues prácticamente los seres humanos siempre estamos compuestos por la fe y la razón según lo que él mencionaba, ¿no? Sin embargo, aquí en la época de la Ilustración prácticamente se estableció todo su gran desarrollo básicamente en crear nuevas ideas, nuevas normativas, sobre todo directamente mejorar la sociedad europea de aquellos años, ¿no? Vamos directamente a algunas características propias de la Ilustración. ¿Me ayuda, por favor, el señor Miguel? ¿Estamos ahí? No, señor Miguel. Listo, muy bien. Señor Esteban, por favor. Buenos días, dicen. Buenos días. Las principales características de la ilustración son las siguientes. Una, exceso predominio de la razón, del libre examen, del libre pensamiento, como guías exclusivas del hombre, no solo de la búsqueda del saber y el incremento de los conocimientos, sino también en el estudio de su época y de su cultura. 2. La crítica agua, así como el duro ataque del orden de cosas importantes que se manifestaron durante una marcada tendencia a apartarse. 3. De lo abstracto, es decir, de lo incomprensible en las ciencias. Gracias. 10, muy bien, excelente. Ahora, miren, dentro de las características, ¿no? Nos habla del predominio de la razón, pero sobre todo nos indica el libre pensamiento, ¿no? Y a no estar sometida directamente al dogmatismo religioso, sino más bien que los ciudadanos como tal tengan una libertad, ¿no? Para expresar directamente sus pensamientos, para incrementar sus conocimientos también sobre la búsqueda del saber, ¿no? Aquí aparece lo que son las informaciones directamente recopiladas en pequeños libros, ¿no? Uno de los libros emblemáticos de aquella época fue la enciclopedia. ¿Conocemos la enciclopedia tal vez? ¿Tenemos en casa? Sí, ¿no? O ya no lo tenemos ya. Sí, Lice, buen día. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, para aquellos años la manera de compartir y difundir las nuevas ideas prácticamente lo hacían mediante lo que son documentos o libros en general, ¿no? Y de aquella época pues se agrupaban todos los conocimientos, los saberes en un solo documento. Y a ello directamente se lo conocía como las enciclopedias, ¿no? Que bueno, hasta el día de hoy pues en algunos hogares todavía las tenemos, ¿no? Enciclopedias en donde albergan información de todas las disciplinas en general, ¿no? Otra de las características nos dice que es una crítica. Es decir, prácticamente daba la potestad a que todos los ciudadanos tengan la oportunidad, ¿no? De tener libre pensamiento, además de ello, de criticar la sociedad en general, ¿no? Entonces, eventualmente dieron paso para criticar especialmente los modelos del gobierno del abstracto, es decir, lo incomprensible de otras ciencias, ¿sí? Dando paso directamente a nuevas ciencias, a nuevas normativas, ¿sí? En donde eventualmente el acumular conocimiento era lo más importante, ¿no? Vamos.
las siguientes características. Señorita Génesis, por favor. Ok, licenciado. A ver, características. De lo revelado, esto es de las verdades de la Iglesia Católica en religión propendiendo a la tolerancia. 5. De la tradición, es decir, de la tradición, es decir, del absolutismo en política. 6. Por una marcada inquietud por aprender y por enseñar, por ensanchar los conocimientos, por hacer progresar las ciencias, por lograr el desarrollo de la cultura. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, otra de las características esenciales, ¿no? Sobre todo destacando directamente la participación de la Iglesia Católica, ¿no? Y uno de los objetivos o de las potestades que la razón instaló fue prácticamente la tolerancia. Sí, es decir, que obviamente la religión de aquellos años era muy importante y todo, mantenía sus privilegios. Sin embargo, los personajes de la Ilustración, eventualmente, por no decir todos, eran sumamente religiosos, ¿no? Pero ellos directamente empezaron a tener lo que es una separación en búsqueda del conocimiento, del saber, y toleraron pues algunas posturas religiosas directamente que increpaban dentro de la Biblia, ¿no? Aquí también podemos hablar del absolutismo en la política, cambiar lo que son modelos de gobierno, además directamente establecen lo que es una actividad de enseñanza y aprendizaje, es decir, aprender los conocimientos e enseñar directamente a la población, especialmente a la élite, que ellos obviamente tenían lo que son recursos para poder viajar de diferentes sitios y los cuales directamente podían acceder a las mejores universidades, ¿no? Y otra característica eventualmente fue que los conocimientos ayudaron a progresar directamente y desarrollar lo que es la cultura. Ahora vamos a determinar algunos célebres personajes que aportaron o que aparecieron dentro de la ilustración. Me ayuda, por favor, la señorita Lida María, por favor. Buenos días, Lice. La, Buenos días. la ilustración fue, pues, obra de vigorosos pensadores, de intelectuales, de renombres, de eminentes hombres de ciencia que difundieron preferentemente las nuevas ideas, así como otros conocimientos de revolucionan el siglo XVIII. Las nuevas ideas imbuidas de un espíritu inminentemente liberal nacieron por obra de aquellos famosos pensadores, llamados también filósofos, quienes difundieron sus nuevas concepciones políticas, sociales, económicas, etcétera, que orientaron el pensamiento europeo de aquella época contra el injusto sistema del gobierno imperante. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, prácticamente, ¿no? La ilustración tuvo cambios sumamente fuertes gracias a estos pensadores, ¿no? Aparecen lo que son nuevas ideas, fortalecen las disciplinas, se apartan directamente del dogmatismo religioso, ¿no? Y uno de ellos, pues, John Locke. Si bien es cierto, él también pertenecía, pues, a un grupo conocido como los filósofos, ¿no? En donde eventualmente expandían lo que son conocimientos en la política, en la economía, en las actividades sociales y sobre todo mantenía lo que es una crítica diaria, ¿sí? Al sistema de gobierno imperante, ¿no? En donde eventualmente podían verificar que las formas de gobierno prácticamente no lo hacían de la mejor manera y obviamente pues la religión contaba con muchos beneficios, ¿no? Y eso obligó a que John Locke prácticamente estableciera lo que son parámetros en contra de estos sistemas de gobierno. Vamos, siguiente diapositiva, me ayuda por favor la señorita Janelia, por favor, ¿estamos ahí?
Buenos días, dice. Buenos días. Representantes. Es decir, que tales teorías, que tales ideas se erigieron en una vigorosa corriente de opinión pública totalmente contraria al régimen absolutista de Francia, así como de otras naciones de Europa y del mundo. Este caudal maravilloso de opiniones y pensamientos se vio grandemente enriquecido gracias precisamente a la magnífica contribución de aquellos eminentes innovadores de la ciencia económica, denominados economistas, quienes pertenecen igualmente a esta luminosa corriente intelectual de las nuevas ideas. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, aquí dan lo que son las críticas sumamente fuertes, especialmente al régimen absolutista de Francia, ¿no? Que obviamente, pues, de una u otra manera, estos pensadores quisieron cambiar la forma de gobierno, la forma de establecer las normativas que prácticamente daba un beneficio solamente a la élite en general, ¿no? Aquí también podemos verificar que otro de los grupos dominantes de aquella época era el grupo conocido como los economistas, ¿no? Aquellos que directamente creaban lo que son innovadores políticas o normativas dentro de las ciencias económicas, en donde eventualmente estudiaban el progreso de los países, de las sociedades, en base directamente a los recursos que podía tener pues un país en general, ¿no? Vamos, siguiente diapositiva, me ayuda por favor el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Wilmer Alexander. ¿Estamos ahí? Señor Wilmer, no, no estamos. Sin nota, muy Sí, diga, bien. dice. Por favor, representantes. Wilmer, representantes, las nuevas ideas nacidas mayormente en el seno de burguesía, bien pronto se divulgaban por casi todas las clases, culturas de las sociedades, como así mismo en el pueblo y en ciertos sectores del clero. Igualmente lo hicieron en algunas monarquías en las que soberanos liberales di- dieron origen al depósito jus- justrados en el medio de la eficaz difusión de las nuevas ideas, es decir, del pensamiento ilustrado. Fue enciclopedia monumental, edicionario de los conocimientos humanos hasta entonces lograron. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos identificar, ¿no? Que la mayoría de las disciplinas prácticamente se fortalecieron dentro de la burguesía, ¿no? Además de ello, prácticamente las clases directamente más que cultas, o por no decir las que tenían mejores recursos, eventualmente tenían acceso a la educación de primera calidad, ¿no? Por decirlo así. Si bien es cierto, aquí directamente todo el parámetro de las sociedades eventualmente cambió con el conocimiento, ¿no? Aquí directamente se criticó bastante lo que es el desarrollo de las sociedades en base a las monarquías, también se criticó directamente lo que es algunos sectores del clero,
pero sobre todo encaminaron directamente todos sus recursos al conocimiento, ¿no? Al encontrar nuevas ideas, al difundirlas y sobre todo directamente en encaminarlas en un solo documento, ¿no? Que para aquellos años prácticamente era conocido como la enciclopedia, en donde eventualmente, ¿no? Conocíamos pues diferentes disciplinas y sobre todo pues también lograron expandir su conocimiento en base directamente a los documentos, ¿no? Uno de ellos que también los utilizamos, pero no fuertemente hasta el día de hoy, que son los diccionarios. ¿Tenemos diccionarios en casa tal vez? Sí, todavía tenemos. Excelente, muy bien. Y los diccionarios, pues, obviamente nos permiten establecer o conocer algunos términos en general, ¿no? Pero en fin, podemos identificar que prácticamente dentro de la ilustración, ¿sí? Crear lo que son documentos con la finalidad de incrementar lo que es la razón, el conocimiento, fue sumamente importante, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué tipo de características fueron cambiándose dentro del fortalecimiento de la ilustración, especialmente en Europa, ¿no? Me ayuda, por favor, la señorita Yesenia Abigail. Señorita Yesenia Abigail, no, no estamos, ya se nos fue. Listo, sin nota. Señorita Génesis, por favor. A ver, licenciado, representantes. Estas nuevas ideas perseguían fundamentalmente, uno, en el orden político, abolición del régimen absolutista y el establecimiento de la soberanía popular, asimismo, el reconocimiento de la libertad individual. 2. En el orden social, el establecimiento de la justicia para todas las clases de la sociedad, así como el reconocimiento de la igualdad entre todos los hombres. 3. En el orden económico, la libertad de comercio e industria y asimismo el pago de impuestos por todos los ciudadanos sin distinciones ni privilegios. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, dentro de estos parámetros fueron algunos cambios que obviamente se dieron con la ilustración, ¿no? En el orden político establecieron lo que es la soberanía popular y el reconocimiento a la libertad individual, ¿no? Que para aquellos años era una situación sumamente difícil y además de ello, la abolición del régimen absolutista, es decir, que prácticamente los reyes, las monarquías, prácticamente cambiaran lo que son las formas de gobierno, ¿no? Estableciendo diferentes parámetros más participativos de la población. Dentro del orden social, eventualmente establecieron lo que es la justicia para todas las clases de las sociedades, ¿no? Además, el reconocimiento de la igualdad entre los hombres. Si bien es cierto, estas dos características todavía pues las mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? Y el orden económico prácticamente dieron pasos como la libertad de comercio, la industria, y el pago directamente de los impuestos en base a todos los ciudadanos, ¿no? Y obviamente, pues aquí directamente establecen de que todos tenían que cancelarlo sin distinción de privilegios, sin determinar lo que son clases sociales, sino más bien una normativa en que todos tenían que cumplirla, ¿no? Cosa que hasta el día de hoy también nosotros la seguimos pues realizando, ¿no? Entonces, miren, una de las facciones importantes también que se dieron fue prácticamente en los cambios que tuvo Francia entre los años de 1789, ¿no? Un acontecimiento conocido como la Revolución Francesa. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Lucía Gualoto, por favor? Licenciado, buenos días. Buenos días. La Revolución Francesa se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar
que surgió en Francia de 1789, el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia. A la vez originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el momento los ideales de libertad y fraternidad, así como la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, muy bien. Entonces, miren, todos estos parámetros prácticamente, ¿no? Sentaron la base de la Revolución Francesa, ¿no? El quitar directamente la monarquía absolutista, el establecer lo que es un gobierno más participativo, establecer lo que son características de los ideales directamente, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que en su momento pues fueron las ideas claves en donde se instalaron dentro de Francia y cambiaron pues directamente los modelos tanto en la política, en la sociedad en general y sobre todo directamente en las condiciones de vida de los y las ciudadanos, ¿no? Especialmente hablando de la construcción de los derechos, ¿sí? Tanto del hombre, de los ciudadanos en general, ¿no? Además de ello, todos estos cambios dentro de Francia prácticamente fueron dándose a conocer en la mayoría de los territorios en el mundo, ¿no? Aquí cabe resaltar que el mítico Simón Bolívar tomó los ideales de la Revolución Francesa para establecer lo que es el proceso de independencia en el continente americano, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunas causas y consecuencias que eventualmente dieron paso para determinar estos grandes cambios. Si bien es cierto, una de las consecuencias más importantes, las causas, eventualmente fue la arbitrariedad que tenía pues el Estado monárquico, ¿no? Creando lo que son impuestos, explotando directamente a los ciudadanos en general, obligando lo que es el clero a que los ciudadanos pagaran sumas sumamente amplias de los diezmos como tal, pero sobre todo pues obligaban a ellos a realizar las actividades para que las clases sociales de élite no trabajaran, ¿no? Claro, Y aquí Así también está. y cabe te tocaría destacar irte lo por que es allá. el descontento Claro, pero también hacen impuestos. prácticamente, ¿no? Pero es que De sabes que me da los miedo derechos depositar y que que Todo. no te obviamente den. no No, tenían pues el los impuesto existe. ciudadanos, ¿sí? Ahora, miren, por ejemplo, acá prácticamente fueron las características esenciales en la transformación de Francia por la ilustración, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, aquí dentro de la Revolución Francesa se crean directamente lo que son diferentes etapas, ¿sí? Conocidas también como movimientos en sociedad que dieron paso al cambio en la Revolución Francesa, ¿no? Primero crearon lo que son los estados generales, de ahí directamente cambiaron las políticas por agrupaciones conocidas como la Convención, el Imperio, crearon asambleas nacionales, crearon asambleas constituyentes, consulados y asambleas legislativas, ¿no? Que obviamente permitían directamente controlar esos territorios, pero con una soberanía popular más determinante, ¿no? Aquí podemos hablar también de una etapa monárquica entre los años de 1789 a 1700, pues, 92, ¿no? Sobre todo caracterizada directamente por la participación, en este caso, ¿no? De los sectores populares, además directamente establecen lo que es el voto para elegir a los representantes y sobre todo se crean lo que son asambleas nacionales, se fortalece el poder legislativo, se establece directamente una forma de gobierno más soberano y sobre todo pues se quita lo que es el poder o la determinación de la monarquía en general, ¿no? Aquí también se establecen los derechos del hombre, del ciudadano, se establecen los derechos directamente de la mujer en general, que lo tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, la ilustración prácticamente está enfocada en los cambios en la sociedad, en el fortalecimiento de las ideas, pero sobre todo en crear y construir lo que son nuestros derechos, ¿no? Hablando de los ciudadanos, hablando de las formas de gobierno, el establecer directamente parámetros en beneficio de todos, ¿no?
Pero lo que es más importante destacar de la Revolución Francesa, eventualmente fueron los cambios que prácticamente lo hizo Simón Bolívar en la época de independencia entre 1800 a 1830, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Ya en la tardecita nos encontramos, ¿sí? Un bonito día, cuídense mucho.